hermanos y amigos. Es un gozo poder estar acá y disfrutar este tiempo que hemos estado disfrutando en la presencia del Señor, cantándole a Él y pensando en su amor, su gracia y su misericordia. Algo realmente muy, muy disfrutable. Nos hace bien, nos llena el corazón este tiempo en la presencia del Señor. Y es un gozo tener unos cuantos hermanos con nosotros en esta mañana. Deseamos que se sientan bienvenidos, que estamos en familia, la familia de Dios y esa familia que nos quiere a todos nosotros. Quería comentarles también, hermanos, porque no todos tienen el privilegio de vivir lo que vivimos algunos, por ejemplo, los sábados de tarde. Ayer teníamos menos vehículos, 4 vehículos para juntar a los niños y llevarlos de vuelta, pero fue muy lindo porque de los 4 vehículos no se sabía quién tenía la mayor disposición de traer, de buscar y bueno, vinieron 66 niños. Era precioso ver el salón, además la mayoría niños pequeños. Ver el comportamiento tan lindo que tuvieron en el tiempo del canto, ¿no? Y bueno, muchas cosas animadoras, como el grupo de hermanas que en la cocina están preparando la merienda para esos niños y se les alcanza a las clases y realmente un tiempo muy, muy, muy precioso, ¿no? Y es lindo, hermanos, que todos sepan esto, porque esto hay que orar porque la bendición del Señor es lo que va a usar a estos niños para la gloria de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Animamos a los que llevan la parte de la carga más grande, los maestros que tienen que preparar las lecciones y estar con ellos en la clase, pero es muy precioso lo que se está haciendo y sin duda esto va a dar fruto para la gloria de Dios. Así que sigamos adelante y estemos todos orando por el trabajo de la escuelita. Después se tuvo también la actividad con los adolescentes y más tarde la reunión de jóvenes. Así que bien completita la tarde del sábado. Gracias a Dios. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Romanos, que es el libro que estamos viendo los domingos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, y vamos a leer en el capítulo 11 y también empezar en el versículo 11. Romanos 11:11. Dice así: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su falta la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en su lugar, en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe
raspante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios perdonó a las ramas naturales, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hasta ahí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor, y deseamos que el Señor nos ayude y nos dé claridad para considerar este pasaje tan lindo de la palabra del Señor. Como ya hemos visto en el estudio de esta carta de Romanos, Dios en su gracia pensó en un pueblo propio, un pueblo que fuera testimonio a todas las naciones, un pueblo que fuera la luz para todo el mundo. Y Dios comenzó eso con el llamamiento de Abraham y con su descendencia, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob y todos los que siguieron después. Pero ese pueblo que Dios formó para su testimonio, para que fuera la luz para el mundo, fue un pueblo con muchos cambios, con muchas variantes, con muchas situaciones distintas. Algunos tiempos fueron tiempos buenos, tiempos de bendición, tiempos de obedecer a lo que Dios decía en su palabra. Y el resultado de esa obediencia eran las bendiciones del Señor sobre su pueblo terrenal. Pero otros tiempos fueron distintos. Fueron tiempos de desobediencia, de dejar a Dios, de seguir a los ídolos paganos. Qué triste, ¿no? La condición del pueblo de Dios. Estamos leyendo en casa, hemos leído Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, y estamos terminando Crónicas, que son relatos de periodos de la historia de Israel. Y es impresionante cómo esto que estamos diciendo se repite vez tras vez. En los reinos, especialmente en el reino de Judá, ahí hubieron buenos reyes, pero no fueron muchos, fueron pocos. Y en medio de esos buenos reyes que buscaron a Dios, que querían estar cerca de Dios, que querían que Dios fuera el rey de la nación, se levantaron otros después que no querían nada, que no querían saber nada de eso, y que volvían a levantar ídolos en los lugares altos y cosas muy feas. Qué triste, ¿no? La condición del corazón humano. Qué variantes que somos. Es una pena, hermanos, que también los creyentes, nosotros, los que estamos acá en esta mañana, podemos hacer lo mismo que ellos. Podemos en un momento obedecer y honrar a Dios, y podemos en otro momento desobedecer. Desobedecer y traer daño para nuestra propia vida, pero daño también para el testimonio del Señor. En un sentido, Dios dio libre albedrío a su creación. Hubiera sido mejor que no pudiéramos pecar, pero lamentablemente tenemos esa posibilidad.
Y esto es algo que nos tiene que llamar, mirando el ejemplo de Israel, a nosotros mismos, a un autoexamen y a un buscar estar más cerca del Señor cada día, cada momento y vivir en una relación de obediencia a Él. El profeta Samuel le dijo a Saúl que obedecer era mejor que los sacrificios. Obedecer es lo mejor que nosotros podemos hacer cuando estamos pensando en nuestra relación con Dios. En los capítulos 9, 10 y 11 de esta carta de Romanos se enfatiza una verdad que es que Dios, a pesar de esas situaciones que se daban dentro de su pueblo, de desobediencia, de rechazo, de idolatría, de pecado, Dios siempre mantuvo un remanente fiel. Mantuvo personas que no se contaminaron con esas cosas, sino que se guardaron, se cuidaron para el Señor. Y Pablo dice ahí en el capítulo 11, versículo 5, que así también en este tiempo, en el tiempo que él estaba escribiendo esta carta, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y bueno, ya hemos pensado otro domingo que por la gracia de Dios esto también ha pasado con la iglesia y que Dios también ha tenido en la iglesia siempre un remanente fiel. Siempre creyentes que tuvieron que esconderse en las catacumbas o en otros lugares, pero que fueron fieles al Señor, que no dejaron aquello que habían creído y que estuvieron dispuestos a ser lanzados a los leones y a ser menospreciados y a sufrir cualquier cosa, pero que no abandonaron el nombre bendito del Señor. Esto, hermanos, nos introduce un poco a lo que tenemos acá en este pasaje que leímos. Y la primera cosa que vamos a considerar es que el tropiezo de Israel fue la oportunidad de la salvación de los gentiles. Gentiles se les llama a los no judíos. Y basándose en la enseñanza del resto o remanente fiel, Pablo no admite el término de caída en relación a la descripción de lo que pasaba con el pueblo de Israel en su tiempo, sino que insiste que es un tropiezo. Y como dice el dicho que conocemos todos acá, un tropezón no es una caída. Uno puede tropezar y seguir caminando. A veces un tropezón es una caída, pero muchas veces tropezamos con una baldosa o con algo y gracias a Dios seguimos caminando y no caemos. Y es lo que Pablo está enfatizando acá. Ha habido una desobediencia en la mayoría de los judíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que los conocemos muy bien, allí dice, a lo suyo vino, el Señor Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, sigue el versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá el apóstol Juan nos está mostrando las dos caras de la moneda. Por un lado, los que no le recibieron, ¿no? Los que rechazaron al Salvador. Pero por otro lado, aquellos que sí le recibieron. Y no está hablando de los gentiles ahí, sino que está hablando de los judíos. Qué lindo, ¿no? Que muchos judíos creyeron en el Señor Jesús como su Mesías y colaboraron con mucho entusiasmo en la extensión del Evangelio, como se ve en los 10 primeros capítulos del libro de los Hechos. Todo lo que leemos ahí, que muchas veces lo aplicamos a nosotros, es en relación a los judíos solamente. Porque recién en el capítulo 10, Dios obra a través de Pedro para que Pedro vaya a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, gentil, y le predicara el Evangelio. Recién ahí se abrió la puerta de la salvación para los gentiles.
pero Dios estaba obrando en esos tiempos a través de los predicadores del Evangelio, que eran todos judíos. Y todos ellos, salvo Esteban y Jacobo, el hermano de Juan, que fueron muertos, todos los demás continuaron predicando el Evangelio a toda criatura, también a partir del capítulo 10 del libro de los Hechos. Dios había mandado eso, el Señor había dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y gracias a Dios que los judíos lo siguieron haciendo. Y al establecerse la iglesia compuesta de judíos y gentiles, ahí también Dios empezó a usar a otras personas que no eran judíos para la extensión del bendito mensaje del Evangelio. Así vemos que el resultado de la desobediencia de Israel es que por ese resultado vino la salvación a los gentiles, a fin de provocar a Israel a celos, dice el apóstol acá. O como dice la versión Dios habla hoy, los otros han podido alcanzar la salvación para que los israelitas se pongan celosos. Dios buscando una reacción positiva de aquellas personas que Él amaba, pero que le estaban dando la espalda, que se pusieran celosos al ver lo que Dios estaba haciendo con los gentiles y volvieran a Dios. En el versículo 12 que leímos acá, Pablo percibe lo que será más adelante, cuando volverá a manifestarse una vida de obediencia a Dios en Israel. Y como eso también va a resultar en una mayor bendición para los gentiles. Está hablando en un tiempo futuro. Y la versión de la Biblia Dios habla hoy dice, así que si el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, a los no judíos, ya podemos imaginarnos lo que será la plena restauración. Yo creo que no podemos imaginarnos, que es tan grande, tan bendito, tan glorioso, lo que Dios va a hacer en el futuro. Cuánta bendición está por delante para la raza humana. Esto será otra etapa del cumplimiento de la palabra de Dios a Abraham, que Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que Dios dice siempre lo cumple. Gracias a Dios, hermanos, que en Cristo los creyentes disfrutamos esa bendición. Salvados por Cristo, pertenecemos a la familia de la fe, a la familia de Dios. No es mérito nuestro, no es algo de parte nuestra, sino la gracia de Dios enfocada hacia nosotros y que nos alcanzó para la salvación que ahora estamos disfrutando. Y por eso estamos acá y por eso estábamos alabando, adorando al Señor y disfrutando de este tiempo. Y eso va a ser otra etapa del cumplimiento de la palabra que Dios le dio a Abraham. En segundo lugar, otra cosa importante que Pablo señala acá es que la esperanza de Pablo como apóstol de los gentiles. En los versículos 13 al 15. En estos 3 versículos muestran con más detalles el pensamiento del versículo 12. Lo que Pablo había dicho ya, lo desarrolla en estos 3 que siguen. Destacándose que Pablo contempla un futuro muy glorioso para todo el mundo, por medio de la plenitud de Israel. Y qué lindo es pensar en esto, hermanos, porque nosotros vivimos en una sociedad que no está así subiendo hacia arriba, sino que está en plena decadencia en cuanto a los valores morales, espirituales, la conducta de la gente.
todo lo que la gente hace, cómo la droga está arruinando a la juventud y tantas cosas feas que están pasando en nuestro tiempo. Bueno, gracias a Dios, Dios en sus planes tiene otras ideas y está preparando todo para un futuro muy, muy glorioso, un futuro bendito para este mundo a través de la plena restauración de Israel. Pablo dice, hablo a vosotros, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, para hacer salvos algunos de ellos. Pablo quería la reacción de aquellos que le estaban escuchando, y en muchos casos, gracias a Dios, la tuvo. Y Pablo, como apóstol a los gentiles, comisionado por Dios mismo, honraba su ministerio. Hermanos, nosotros no somos Pablo, no somos apóstoles, pero somos personas que Dios nos ha dado capacidades a todos nosotros. La Biblia enseña que todo creyente, todo hijo, toda hija de Dios tiene un don o una gracia, un don por decir uno, pero recibe de Dios cosas a través del Espíritu Santo, capacidades para poder desarrollar en la obra del Señor. Todos. No hay ningún creyente que no tenga nada, que no pueda hacer nada. Qué precioso es eso. Dios nos involucra a todos y todos tenemos ese privilegio y bendición de servir al Señor, honrar al Señor y buscar la gloria de su santo nombre. Pablo honraba su ministerio, pero el sentir de su corazón en un sentido estaba también un poco dividido, pensando en que él como judío deseaba la salvación a los de mi sangre, dice, y hacer salvos algunos de ellos. Y este sentir de Pablo se ve en su conducta, en su comportamiento, especialmente en el libro de los Hechos, cuando nosotros pensamos en los viajes misioneros que él realizó. El apóstol, cuando iba a algún lugar, siempre buscaba en primer término entrar en la sinagoga de los judíos. Yo anoté algunos casos en Hechos 9:20, recién convertido en la ciudad de Damasco, después de que Ananías había orado por él y había recibido la vista y fue bautizado, empezó a testificar y lo primero que hizo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, dice. Buscaba la salvación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En Hechos 13:5, en el primer viaje con Bernabé, dice que llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Primer lugar, primeramente a los judíos. Bueno, y lo mismo cuando llegaron a Antioquía de Pisidia y después más tarde en Atenas. En Atenas dice que discutía en la sinagoga cada día de reposo con los judíos de allí. Lo mismo en Corinto, que todos los días de reposo él iba a la sinagoga para entregar la palabra de Dios y tratar de mostrarle la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. En Éfeso dice que entrando en la sinagoga habló por espacio de 3 meses. Durante 3 meses, todos los sábados, allí estaba Pablo presentando el Evangelio a los de su nación. Por eso también al comienzo de esta carta es muy claro el pensamiento del apóstol. En ese versículo que citamos tantas veces, ¿no? En Romanos 1:16, cuando él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, o sea, al no judío, al gentil. Es para todos. Qué lindo, ¿no? Que Dios en su gracia y su misericordia estuviera obrando y esté obrando de la manera que Él lo hace.
En el versículo 15 nos clarifica el obrar de Dios en el futuro como causa gloriosa de la esperanza de Pablo. Dice, pues, si por ser rechazados los judíos a causa de su tropiezo, el mundo pudo llegar a la paz con Dios, ¿qué nos será cuando sean aceptados? Nada menos que vida para los que están muertos y para todo el mundo. Qué precioso esto. Cuando los judíos sean aceptados, no es que los gentiles van a ser menospreciados, sino al contrario. Va a venir una mayor bendición de Dios sobre todo el mundo, sobre todos los gentiles. Qué bendito, qué glorioso es el tiempo futuro que aguarda a la humanidad. A veces tenemos que meternos en estos pasajes que nos sacan y nos llevan un poquito más adelante para darnos cuenta de todo lo que Dios tiene en sus planes y en sus propósitos para bendecir a la humanidad. Lo que Dios va a hacer en el futuro, la vida espiritual, la vida plena que Dios va a seguir manifestando a todos los que estamos muertos en delitos y pecados, es realmente algo asombroso. Esto que estamos diciendo con relación a la figura de Israel y los resultados del obrar de Israel, puede ser ilustrado con la experiencia del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás es una figura de la nación de Israel. Y por su desobediencia o tropiezo, cuando Dios le mandó una cosa y él hizo otra, cuando Jonás fue arrojado al mar, se salvaron los tripulantes de la nave. Había peligro de muerte para todos. Pero Dios obró, Jonás reconoció su pecado y fue tirado al mar y se salvó un pequeño grupo de personas. Pero después, cuando el pez lo tiró otra vez en la tierra y cuando fue restaurado y en obediencia fue a cumplir la misión que Dios le había mandado a Nínive, allí Dios usó a Jonás de una manera poderosa. Y toda la ciudad, desde los gobernadores, desde el gobierno hacia abajo, todos los niños, todos se arrepintieron y Dios perdonó a esa ciudad que iba a destruir. Y entonces ahí el grupo de los que se salvaron es mucho mayor. Grandes multitudes fueron introducidas en la gracia y en la misericordia de Dios. Y así va a ser también en el futuro, más adelante. Grandes multitudes serán introducidas en el reino de Dios. Sin duda, hermanos, que así va a ser también durante el reino milenial del Señor Jesucristo en este mundo. Sabemos que el Señor Jesús primeramente va a venir a buscar a su iglesia, llevar a su iglesia a su presencia. Eso se conoce la venida por los suyos. Pero luego el Señor va a venir con los suyos, con su iglesia, y va a venir para establecer el reino milenial, un reino por 1000 años en este mundo. Bueno, y lo que va a hacer eso, yo no tengo palabras para describir algo tan grande, tan bendito, tan glorioso que Dios va a hacer durante ese tiempo del milenio del Señor Jesucristo. Qué precioso, qué grande es la gracia y la misericordia de Dios. Y Pablo, para que se entendiera mejor todo esto, usa algunas figuras acá en lo que leímos. La figura de la masa, una masa de harina y otros ingredientes, y la figura del buen olivo y el olivo silvestre. Usa esas dos figuras. La primera de las figuras, la de la masa, tiene que ver con las primicias, con que lo primero sea para Dios. Era una enseñanza sencilla, pero bien determinada para el pueblo de Israel,
y en Números capítulo 15, se lo voy a leer del versículo 19 al 21, Dios mismo da estas instrucciones a los suyos. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, presentaréis una ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, presentaréis una torta como ofrenda de la era, el lugar del trigo. Así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová una ofrenda de vuestras generaciones. Dios estaba instruyendo acá al pueblo suyo, viene en el principio, para que aprendieran a darle a Él el primer lugar para Dios en todas las cosas de la vida. Y eso es algo que sigue vigente, hermanos, y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender. Dar a Dios lo primero. A nosotros no se nos pide que hagamos una torta de masa, cuando se amasa para hacer pan, separar y hacer una torta y dar eso al Señor. No, hoy no. Hoy nosotros tenemos el privilegio de que el Señor nos da para vivir, nos da el sustento, nos da todo, y cuando recibimos lo que el Señor nos da, tenemos el privilegio de hacer lo que los israelitas tenían que hacer, tomar una parte, que cada uno sabe lo que debe ser. Algunos hablan del 10%, otros del 15% y lo que sea. Nuestra ofrenda es algo personal con el Señor, y qué lindo que nosotros lo entendamos y sepamos darle al Señor el primer lugar. No solo en la ofrenda del dinero, sino en las demás cosas que cada uno de nosotros puede dar al Señor. Así que tomemos este ejemplo de lo que Dios le pide a Israel para nosotros mismos y seamos cuidadosos, porque es parte de nuestra relación con el Señor. Lo que yo ofrendo no lo saben los demás, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios va a valorar esa actitud de mi corazón y de tu corazón, de que le demos a Él el primer lugar. Ustedes saben que aquí no se controlan las ofrendas son voluntarias de los creyentes con el Señor, y es una cosa de la devoción al Señor. Pero que el Señor nos ayude a tener claro que Él valora esas cosas, Él valora nuestra disposición, nuestra integridad, y que sepamos darle a Él el primer lugar. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros a veces nos preocupamos por las demás cosas, pero el Señor dice que no, que primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Qué precioso. El argumento de esta figura de la masa entonces es separar lo primero, la porción para Dios. Y así también el resto de la masa va a ser santificado y va a ser una bendición para las generaciones futuras. Y así obra el Señor con nosotros, hermanos, y así nosotros también debemos buscar de honrar y glorificar su santo nombre. No para que los demás nos vean, sino que lo que Dios ve exclusivamente Él. La segunda figura que Pablo usa acá en este pasaje es el buen olivo y el olivo silvestre. Comienza diciendo en el versículo 16, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz acá, como ya dijimos antes, corresponde a la obra de gracia manifestada en el llamamiento de Abraham. Ahí comenzó, esa es la raíz. Y si el patriarca fue separado para Dios, también lo son sus descendientes, la línea escogida por Dios. Este versículo 16
sirve como introducción a la segunda figura de los dos olivos. En el versículo 17 nos habla de ramas desgajadas y ramas injertadas. Las ramas desgajadas, las ramas cortadas del buen olivo, pertenecían al pueblo de Israel. Era una referencia a los judíos que tropezaron, que no siguieron como Dios les estaba mandando. Y las ramas injertadas, una referencia a nosotros los gentiles, que por la fe recibimos ese trato bendito de Dios, injertados en el buen olivo. Y quisiera hacer un paréntesis. Pablo, en todo esto que estamos viendo, no menciona a la iglesia en este pasaje, ya que está hablando por un lado de Israel y por otro lado de los gentiles. La iglesia del Señor es una unidad de judíos y gentiles. No son dos cosas distintas. Entonces, por eso el tema de la iglesia no lo está tratando. Acá está mostrando las reacciones de un lado y de otro lado. Pero como ya dijimos, el buen olivo es un símbolo de la raza judía que brotó de la gracia de Dios, del corazón de Dios, a través de aquel hombre Abraham. Y dentro de la amplia perspectiva, se puede pensar que los judíos no cumplieron su misión por dos razones. El tropiezo de rechazar el testimonio profético, la palabra de Dios, dada a través de sus siervos, en primer lugar, y en segundo lugar también por haber rechazado la persona misma del Mesías, como leíamos en Juan 1:11. Por eso algunas ramas, dice, fueron desgajadas, fueron cortadas, sacadas del buen olivo. Y qué precioso es lo que sigue, hermanos. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Qué precioso es lo que Dios hizo en su gracia con nosotros. No lo merecíamos ni lo merecemos, pero Él lo hizo. El olivo silvestre se conoce también como acebuche, una clase de olivo que no produce un fruto útil, las olivas, de donde se saca el aceite. Y este es un proceso antinatural, ¿no? Injertar el olivo silvestre en el buen olivo es contra la naturaleza. Los injertos en las plantas siempre se hacen con ramas buenas, frutíferas, sobre un pie silvestre. Eso en todas las plantas frutales, en la vid, en los cítricos, en los manzanos. Nosotros podemos mirar un árbol de manzanas y ver que una parte tiene manzanas rojas y otra parte tiene manzanas verdes. ¿Por qué es eso? Porque sobre un pie silvestre se injertaron dos ramas, una rama de las manzanas rojas y otra, y el pie silvestre produjo la savia para que esas ramas se desarrollaran y dieran fruto. Todos los injertos son siempre así, no como este que tenemos acá, que es contra naturaleza en un sentido, que sobre algo bueno se ponga algo malo. Eso no se puede entender, pero lo podemos entender por el obrar de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1, allí dice la palabra: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios cambió nuestra condición de muertos a vivos, de pecadores perdidos a pecadores salvados, personas perdonadas por Dios.
Y por eso Pablo se gozaba con los tesalonicenses al recordar cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué cambio precioso produjo Dios en todos nosotros, los gentiles. Por eso aquí en Romanos somos exhortados a no jactarnos, no creernos mejores que los demás, ya que por fe estamos en pie. Por la fe en la confianza en el Señor Jesús, en nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos en pie y seguiremos adelante y seguiremos, hermanos, viendo las obras preciosas del Señor en nuestra vida. Somos animados acá por la bondad de Dios que es para con nosotros. Dios es bondadoso con todos nosotros y proveyó esa salvación tan grande para nosotros, y Pablo está ilustrando a través de estas figuras el bendito obrar de Dios a nuestro favor. Aún ellos, dice, los judíos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Seguramente el Señor en un día futuro va a hacer esto que Pablo está describiendo acá. Y si Dios nos injertó a nosotros, que éramos olivos silvestres, ¿cuánto más hará con aquellos que son su pueblo terrenal cuando ellos se vuelvan a Él? Hermanos, que estas cosas sencillas pero preciosas que Pablo está desarrollando acá nos alienten a nosotros a vivir en una relación muy cercana con el Señor, por todo lo que Él hizo a nuestro favor, lo que sigue haciendo y lo que hará para la gloria de su santo nombre. Que el Señor les bendiga muy ricamente y que su preciosa palabra siga trabajando en los corazones de todos nosotros. Que así sea.